Se realizó la edición 2026 de Agrovence, la exposición que ha instalado la Cooperativa Agrícola La Vencedora de Hernando como referente en el centro de la provincia de Córdoba. En su transcurso se desarrollaron distintas actividades, por cierto, destacándose la exposición de maquinarias, agroinsumos y servicios, pero también el programa de conferencias que tuvo como principales protagonistas al analista económico Salvador Di Stefano y al agrometeorólogo Leonardo De Benedictis. Por cierto, Leo De Benedictis hizo un pronóstico bastante extendido de las perspectivas climáticas para todo este año 2026 y principios del 2027. Pero a nosotros nos pareció que había que comenzar una conversación con él consultándolo acerca de cómo se podrían dar las condiciones climáticas ahora en la cosecha que ya ha comenzado. Sí, tal cual. Acá tenemos un mix de características en esta época del año, porque una es la preocupación para el tema logística, ver qué es lo que puede llegar a pasar, sobre todo en estos días que hay tanto pronóstico de lluvias, cómo puede llegar a afectar la región. Y es un periodo de mucha inestabilidad, es una semana en la cual vamos a tener de manera bastante recurrente eventos de lluvia. De hecho, hoy estamos ya con las condiciones muy inestables y probablemente en estos días se desarrolle no solamente un día, sino varios días de esta semana con eventos de lluvia y tormenta, que lo más probable es que afecten más que nada a la parte más central del país, digamos, más centro-oeste, no tanto de esta región, pero bueno, algo de lluvia también va a estar llegando a esta zona y eso puede traer algunas complicaciones para la región. Sacando eso, el panorama es bastante positivo, porque una vez que termine de pasar este evento de precipitaciones, después tenemos el tramo final de marzo ya mucho más tranquilo, sin tanta actividad de precipitaciones y con eventos o con ventanas por lo menos un poco más amplias. ¿Abril-mayo? Bueno, ahí empieza a jugar un poco todo este factor de ese famoso punto de inflexión que mencionabas recién. ¿Vamos a un evento al Niño? ¿No vamos a un evento al Niño? Bueno, en realidad sí, ya estamos bajo una condición neutral. Entonces, esa condición neutral lo que está marcando es que durante el otoño empieza a haber una tendencia a reacomodar el sistema climático. ¿Qué significa reacomodar? Bueno, que sigamos teniendo una frecuencia relativamente importante de lluvias, que todavía podamos tener algunos eventos importantes, sobre todo en abril. Y que en mayo caiga bastante esa situación. Mayo ya empieza a tener más características de invierno, no tanto otoñales como puede llegar a ser abril, sino que mayo ya se empieza a parecer a junio, julio, con menor evento de precipitaciones, menor cantidad de días con precipitaciones, pero manteniendo una cierta regularidad con los pulsos de humedad, sin llegar a provocar lluvias, pero empezando a tener mayor humedad, neblina, niebla, nubosidad, esas condiciones que muchas veces al productor lo complican, sobre todo pensando que todavía estamos en pleno otoño. ¿Qué se puede pensar o prever para las siembras de trigo? Bueno, ahí yo te diría que la situación es bastante buena. Tenemos un inicio de campaña que puede llegar a ser relativamente óptimo en cuanto a los niveles de lluvia, sobre todo para esta región que viene teniendo buenos niveles de agua. Hay zonas que están un poquito más comprometidas si nos vamos más al este de la provincia, pero en esta zona la verdad que viene con un buen ritmo de lluvias. Todavía queda parte del otoño que puede tener buenos niveles de precipitación y después un invierno que no se ve extremadamente riguroso. Al revés, se prevé que sea bastante cercano a los promedios o incluso hasta levemente por encima de lo normal, con mucha frecuencia de días húmedos, con lo cual, bueno, el panorama no es negativo, al revés, te diría que es tirando más a positivo y sobre todo pensando en mitad de campaña en adelante, que todavía puede llegar a afianzarse ese posible evento del Niño que hablábamos al principio de la nota, que muy probablemente se vaya desenvolviendo hacia fin de año y eso genere un plus de humedad en el final del ciclo del cultivo. De todas maneras, no va a ser un invierno igual al que pasamos en el 2025, ¿no? No. Que queden claro eso. Sí, eso es muy difícil. La verdad que lo del año pasado fue extraordinario. Hemos tenido el agosto más lluvioso desde que se tienen registros y un invierno que si totalizamos junio más julio más agosto fue uno de los inviernos más llovedores de la historia, con lo cual, bueno, eso es muy difícil que se repita sin ir al otro extremo, sin irnos a un invierno extremadamente seco, pero el volumen de lluvia del año pasado fue extraordinario. Ahora sí, para los últimos meses del año, digamos, de septiembre para adelante,
ahí sí comienza a llegar el niño. Sí, es muy probable, la tendencia está bastante marcada. Todavía no está 100% confirmado, eso lamentablemente todavía es muy temprano para poder confirmarlo, pero todo apunta a que el escenario va hacia ese lado, hacia un evento del niño. Va a empezar a parecer que va a ser un niño muy fuerte, moderado. Puede haber muchas dudas en eso, pero es muy probable que se consolide un evento del niño y que tengamos una situación mucho más húmeda de manera más temprana. Es decir, ya en septiembre, en octubre empieza a haber eventos de lluvia mucho más contundentes. Las heladas tempranas y las heladas tardías pueden significar realmente una contingencia a presentarse en este año. Bueno, siempre es uno de los problemas el tema de las heladas, pero si es cierto que esta humedad que estamos viendo se consolida, el evento del niño se consolida, es mucho más difícil que se consoliden las heladas tardías. Muy probablemente queden en fechas normales o fechas medias, con lo cual para esta región estamos hablando que sería principios de octubre, el último evento de helada, con lo cual está medianamente dentro de lo que sería el rango habitual, el rango estipulado climáticamente para esta región, con lo cual sería una fecha razonable para tener el último episodio de helada. En síntesis, entonces, para lo que resta de esta campaña, fundamentalmente la cosecha y luego la campaña 26-27, la perspectiva sería relativamente positiva, halagüeña. Sí, totalmente, totalmente. El único problema ahora es esto de la logística, pero bueno, si pasa esta semana, ya la próxima va a estar mucho más tranquilo y los eventos de lluvia van a aflojar bastante. Esta semana va a ser más complicada, pero después la verdad que el panorama es bastante optimista.